Cuéntame, ¿cómo va tu inversión en bienes raíces? La semana pasada ya compré la primera propiedad. Y te sale la propiedad gratis. ¿Cómo comprar una propiedad con poco dinero, apalancándose y cómo hacer los números? ¿Cómo hacer una propuesta creativa para poder sacar el dinero que yo invertí de la misma propiedad y dejar que la propiedad me produzca ingreso pasivo? Hoy hablamos con Anita, una de mis estudiantes, quien ha hecho un cambio espectacular y quien nos cuenta uno de sus negocios, y trabajamos con ella cómo mejorar ese negocio y cómo esas ideas que conversamos te pueden servir a ti para conseguir bienes raíces que te imaginas, como a ella le pasaba, que no están a tu alcance cuando la tienes ahí al alcance de tu mano. Este podcast está espectacular. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis. Hola, Naema, ¿cómo estás? Hola, Carlos, mucho gusto. Les saludo de aquí del Salvador. Del Salvador, qué bueno. Bueno, y cuéntame, ¿cómo era tu vida financiera antes del programa? Pues mire, tengo una empresa de promocionales que desde los 20 años trabajo en lo mismo y me iba bien. Luego abrí yo sola la empresa, tiene como 6 años y pues sí ganaba bastante dinero. Soy vendedora desde que nací, creo yo. Entonces me gusta bastante las ventas y todo, pero me compré una finca, la pagué cash y después de eso la finca se me hacía como muy grande porque más o menos me salían como $2,000 estarla manteniendo. Entonces empezó mi preocupación que si yo me retiraba, ¿cómo iba a mantener esa gran finca? Y sí, tengo fresas, aguacates que los estoy cultivando, aprendiendo de todo, ¿verdad? Pero es lento el proceso, ¿verdad? Y desde que vi la Heidi, yo quería una finca, o sea, imagínense hace cuántos años, entonces lo logré, o sea, logré mi sueño, pero no tenía cómo mantenerla, ¿verdad? Porque sí, ¿cuánto tiempo voy a durar vendiendo? O sea, y más que el año pasado como me bajó un poco y yo decía, no, tengo que ver qué hago y pues me apareció su libro de la nada y como yo soy bien práctica, o sea, empecé y dije, vamos a ver si funciona esto y empecé a probarlo, me encantó la metodología y luego lo empecé a oír en YouTube. Primero encontraste el libro, ¿cómo lo encontraste? ¿En Amazon? No, en Amazon, o sea, empecé a escuchar algo de su libro, entonces lo mandé a pedir y fue que empecé a llenarlo y me encantó porque yo soy súper práctica, a mí me gusta hacerlo yo y probar si funciona. Entonces probé el libro y dije, me gusta la metodología, me gusta todo, vamos a probar. Entonces me empezaron a llamar cuando yo ya me metí como, digamos que las preguntas de los cuestionarios salen en su página. Entonces ahí fue que me enteré un poco más y empecé a meterme los videos, pero realmente yo empecé con su libro. ¿Y hace cuánto empezaste? En septiembre y a finales de septiembre me metí a la mentoría. Ok, pero entonces, ¿qué ha cambiado? Porque yo veo que ganas dinero, que eres organizada, porque si no, no hubieras podido hacer lo que has hecho. Me imagino que sí, eras organizada con tus finanzas. No, soy desordenada, pero ganaba un montón. Perdón un momentico, paremos acá. ¿Cómo así? ¿Soy o era? Bueno, no, sigo trabajándome porque realmente me cuesta un montón. Digamos, ahorita que ya estoy empezando a ver cómo va funcionando, pero digamos, yo no tenía presupuesto de aguinaldos en diciembre, que ya me llegó diciembre, dije, Dios mío, los aguinaldos. Son cosas así que me van saliendo, pero ya estoy ordenándome mes con mes. O por ejemplo, el primer mes de enero me salieron gastar en aguacates, en fresas, o sea, como $1,500 más. Y así, entonces son cosas que las voy viendo en el camino, pero gracias a la mentoría que la empecé a hacer en septiembre, yo me empecé a ordenar. Empecé a decir, no, este dinero va para acá, ya no vas a seguirte comprando más animales, o sea, porque soy loca animales y entonces cuando les doy de comer es carísimo. Entonces empecé como a ordenarme porque decía, quiero una pérgola y me compraba la pérgola y así. Entonces cuando empecé a ver, no, estos son gastos hormiga, pero algo grandecitos, entonces empecé a ordenarme y también me sirvió porque yo soy de metas. Yo me pongo metas y a mí me encantan porque toda mi vida he hecho triatlón, entonces estoy ordenada. Sí, ay, estoy entrenando para un triatlón. Lo he oído que sí, ahí vamos, es Sí, difícil, pero pero el mío es el sprint, el comienzo, ¿cierto? el medio, sí, yo Eh, también ajá. bueno, pero una cuestión, tienes tu finca, pero además en tu finca tienes los aguacates, tienes las fresas y ahora oigo que tienes animal. Tengo O sea, gallinas también con huevos. tienes varios negocios en la misma finca. Sí, Llamémoslos centros de costos, ¿de sí. acuerdo? Y fuera de eso tienes tu negocio de las ventas de promocionales. Y tú eres tu otro negocio, tu otra empresa, que en últimas es cómo tú tienes las cuentas separadas, aunque sean todos tuyos. Desde que empecé la mentoría la separé, porque si no era un desorden, Pero, porque yo sacaba y la pobre que me da de comer le pagaba a todo el mundo. Entonces, sí me daba un sueldo, pero igual
lo sacaba de la misma cuenta, hoy la he separado a otra cuenta, pues no tengo muchos gastos míos, según yo, ¿verdad? Pero me enfermé el año pasado de los dientes y $6,000, ¿verdad? O sea, al final yo creía que la finca me estaba haciendo cuentas alegres y no, era yo, pero tengo seguro, o sea, estoy como cubierta, pero lo que tenía era un desorden de que juntaba todo. Igual no es que gaste el montón, pero gastaba en la finca. ¿Qué diferencias has notado? Primero me organicé porque empecé a separar mis cuentas. Después vi que tenía un montón de tiempo desperdiciado, aunque yo soy súper activa, pero por ejemplo decía, no, tengo que meterle más a todo lo que es la finca, pero ordené, por ejemplo, lo que gano en aguacates, lo que gano en fresas, lo que gano en huevos. Después dividí y puse, bueno, vamos a ver cuánto gasto yo. Después metí la empresa también, que es Morita, se llama, y entonces empecé a dejar de comprar cosas y empecé a pagar mi carro. Mi carro lo pagué en 3 años, pero igual debía un poquito y cuando vi que decían, no, esto es gasto que no deberías de tener, lo pagué. Y pagué todititas mis deudas, que por ejemplo, si yo gasto $10,000 en mi tarjeta, yo pago $10,000 en tarjeta. O sea, no tenía deudas así grandes. Pero me pasó una cosa que si yo no hubiera estado en la mentoría, me muero. Porque me empecé a poner metas y dije, bueno, si quiero una casa, tengo que vender $50,000 al mes. Y los vendí. Pero el problema que me pasó es que hubieron un montón de problemas aquí en Centroamérica de huelgas y empezaron a cerrar todos los aeropuertos. Y yo vendo en Centroamérica, Panamá, Nicaragua. Entonces me cerraron todo y me tocó pagar unos fletes de $3,000. O sea, unas cosas exuberantes que yo le decía, páguelo, páguelo. Pero decía, bueno, no me voy a estresar, tengo que salir de esto. Y oía la mentoría, yo decía, me tengo que quitar este estrés. Y así, entonces, digamos que perdí $20,000, pero no fue tan grande lo que me pasó porque pude pagar el carro y todo lo que me había propuesto, pero no me alcanzaba todavía porque yo decía, quiero tener $50,000 ahorrados para el apartamento o lo que me compre. O sea que lo que te sirvió la organización es que te permitió crear reservas que antes no tenías. Tenía los famosos que decíamos, ahorre $100. Empecé a ahorrar $100 de mi cuenta, $100 de la Que no finca. era nada. Ajá, y $100 de Morita. Pero cuando fue la bomba, porque no me pagaban, no me venían, no podía mandar mercadería, tenía ese dinero ahorrado. Y yo tenía un ahorro también mío que lo tuve que prestar. O sea, tenía como $22,000. Me imagino que tú vives de las ventas y que vendas 50,000 no quiere decir que te ganes 50,000, ¿cierto? Gano más o menos como el 30% y si es de China, 50%. Pero con tu empresa, ¿tú tienes un sueldo o sacas un ingreso mensual o solo son tus gastos o cómo lo manejas? Yo me pago $1,500 desde la mentoría, ¿verdad? No me pagaba, o sea, era como que yo gastaba, decía, sí, yo casi no gasto nada. Entonces, desde la mentoría me lo pongo porque la finca me sale con unas cosas que tengo que sacarlo de ahí. Perfecto, pero tus gastos personales son 1,500. Sí. Pero también sacas para la finca y sacas del negocio adicional. No, de mis gastos personales saco para la finca, pero eso es desde la mentoría. Antes era un relajo. Desde la mentoría dije, ok, me voy a pagar $1,500 y cuando me dicen, bueno, son $500 de abonos de aguacate, ok, lo saco de mi sueldo. Y una pregunta, ¿estás ganando dinero con la finca? En este momento no, porque primero hay que sudar la camiseta. Entonces Ujú. empecé con 300 fresas y luego ahorita tengo 1,300 y este año en agosto voy a tener 6,000. Igual con los aguacates, igual con los huevos, pero he ido Pero aprendiendo. ¿tienes un presupuesto de cuánto vas a ganar, cuándo y qué cuánto te va a costar lo que vas a ganar? En este momento no, porque hasta ahorita ya sé cuánto me va a empezar a dar, pero ese es mi próximo paso. Porque lo que yo te voy a invitar es a esto, porque todos los negocios en las servilletas son buenísimos. Entonces, si tú tomas tu presupuesto y dices, bueno, para tener estas fresas necesito tantos trabajadores mensual o semanal y tanto en abonos y tanto en impuestos y después la voy a vender el precio más o menos, y yo sé que varía, cuánto necesito y cuánto voy a ganar. Lo que he llevado hasta ahorita, que todavía no tenía tantas fresas, me salían $800 mensuales de la finca. Exacto. 800 de la finca, pero tú tienes 3 o 4 productos con los huevos, las gallinas, los huevos, las fresas y los aguacates. Son 4 centros de costos. Entonces lo que yo haría es un centro de costos por cada producto, porque cada producto tiene sus propios gastos y sus propios ingresos. Sí, ya lo hice desde la mentoría. Ahí los dividí. O sea, estoy como que lo que le decía yo, que no lo llevaba ordenado. Entonces, hoy sí, porque el enero pasado ni cuenta me di, solo pagaba y necesitamos para abono. Sí, aquí está. Pero hoy sí, o sea, hoy sí yo les digo, ¿cuántos trabajadores vamos a poner? Denme el presupuesto antes de terminar el mes, cuánto abono y entonces yo ya sé más o menos hoy cuánto estoy gastando, pero sí creo que voy a ganar más de 800. Lo que yo te digo es que veo que tú ganas buen dinero con tu talento de ventas. Entonces, vamos a hablar de
bienes raíces. ¿Qué tienes? Tengo la finca. Que en este momento la finca es un pasivo no un activo. Sí, me paga la mitad de lo que me debería de pagar. ¿Te da plata o no? Me da $800 al mes. Pero ¿está dando flujo positivo o negativo la finca? Negativo porque estoy en cosecha. Pero entonces lo que yo te invito es a que si tú estás metiéndole $1,000 mensuales y te vas a ganar X, calcula si esos 10,000 o 15,000 o 20,000 que le vas a meter, y perdóname que suene un poco rudo, no es mi intención, a unas plantas que se pueden desbaratar o dañar en 5 minutos. Si tú tomas $20,000 y los metes en una propiedad, es mucho más seguro que invertirlos en una finca. Porque si tú tienes un talento muy grande con las ventas, ¿en dónde es más rentable tu talento? ¿En la finca o en las ventas? En las ventas. Exactamente. Y si tú tomas ese dinero que ganas de las ventas, ¿en dónde es más fácil para ti meterlo? ¿En la finca o en bienes raíces? Más fácil. En bienes raíces. ¿En dónde es más arriesgado? En la finca. ¿En dónde da más rentabilidad? Bienes raíces, sí. Entonces lo que yo te quiero proponer es eso. Tú tienes tu finca y yo no te estoy diciendo que hagas o no hagas, sino que hagas los números y tú vas a decir, y el proyecto es lindo. Entonces, si a mí me gusta la agricultura, listo, yo tengo mis aguacates o tengo mis fresas o tengo mis gallinitas, pero sé que son un hobby, ¿de acuerdo? Tengo 10 gallinas, 20 gallinas y que no me van a dar, pero a mí me gustan, listo, tienes con qué hacerlo. ¿Me entiendes? Me gustan los aguacates, quiero tener mis maticas de aguacates y sacar un poquitico, pero no espero ganar plata con eso, ¿cierto? Es un hobby que me gusta y mi finca se va a valorizar. Y lo que hago es que dejo de ver eso como un negocio porque no es mi fuerte, sino que lo tomo como un hobby, que es perfecto, tengo con qué mantenerlo y lo que hago es que invierto la mayoría del dinero ¿en qué? En bienes y raíces. En bienes raíces. Entonces, así puedo tener lo mejor de los dos mundos. Ahora, cuéntame cómo va tu inversión en bienes raíces. Pues bueno, en la semana pasada ya compré la primera propiedad. ¿Qué compraste? Mire, primero empecé viendo de todo, porque yo les decía a mis compañeros que lo más importante no es comprar. Lo más importante es ir haciendo cada módulo que hay, porque en base a eso uno va aprendiendo más, porque veía el 6, quiero un Airbnb, veía el 7, no quiero Coliving, así. Entonces uno tiene que empezar a ver. Entonces vi miles y después dije, no, ya me voy a enfocar y quiero algo que se asemeje a lo que tiene Ana Milena. Y empecé a ver en ese nicho. Entonces me fui al mercado, que es como el centro de San Salvador, y me fui a caminar todas las calles. Y vi que habían muchas bodegas y también aparte estudios en ese lugar, pero bastantes. Entonces empecé a preguntar, hice mis números y empecé a ver casas solo en ese sector. Entonces encontré 3. Cuando llegué a mi clase que les dije, bueno, ayúdenme a pensar qué hago, me dijeron, ¿por qué no compras las 2? Y les digo, bueno, pues no me alcanza, estoy viendo qué hacer. Entonces lo vimos y bueno, les dije, ya tengo el préstamo del banco que solamente me iba a dar $100,000. ¿Qué cuota inicial te pidieron? El 75% pagaba el banco y el 25% yo. Pero mi problema, por lo que yo vi, les expuse mi tema en clases, es que mi empresa con la que yo mantengo todo no la podía descapitalizar, porque yo a veces tengo que prestar esos ahorros míos cuando las ventas son muy altas y aquí pagan a los 2 meses. Entonces un compañero me dio la idea de que por qué no les ofrecía una cantidad específica y después les pedía 6 meses de plazo. Y puse como 3 propuestas más, pero realmente decía, bueno, a saber, nunca lo he hecho, qué nervios, o sea, y me lo aceptaron. Y entonces yo, y me aceptaron esa, la primera, que era $3,000 como inicio y 6 meses para yo arreglar la propiedad y después pagarles. Una pregunta, Anita, ¿pero te ponen la propiedad a tu nombre mientras tú la reparas? Porque eso es bueno si el banco te puede prestar ahorita y te permite el plazo de la cuota inicial del vendedor. Tendría que preguntar porque el banco quiere que le pague $45,000 y le dije, no, voy a seguir ahorrando. Porque lo que tú puedes hacer, hay veces el banco te permite que el dueño te financie la cuota inicial y hay veces que no. Pero entonces no le metas dinero a la propiedad si la propiedad no está a tu nombre. Lo que tú puedes hacer es esto. Si el banco no te presta, tú le dices, bueno, mire, me pone la escritura a mi nombre. ¿Cuánto le puedes dar de cuota inicial al señor? Al señor yo he quedado $4,000 de darle de cuota inicial. ¿Cuánto a la propiedad?
vale 125,000. Si vale $125,000, son 125,000. Tú le das 4,000, o sea, le das el 3% de potencial. ¿Cuánto tienes que meterle a la propiedad? Más o menos unos $15,000, ya para que me quede bonita. ¿En cuánto tiempo le metes esos $15,000? He calculado sacarlo en un mes, mes y medio lo más, porque no le pienso modificar mucho. O sea, ya después la propiedad tiene para que yo le ponga un segundo piso y siga Perfecto. creciendo. Una pregunta, si tú haces eso, digamos que tú le das al señor esos $4,000, él te pone la escritura a tu nombre, puede que acepte o no. Entonces tú le dices, bueno señor, me pone la escritura a mi nombre por $125,000. Yo le doy a usted los $4,000 y le meto a la propiedad los $15,000. Eso valoriza la propiedad, ¿de acuerdo? Si una persona hace el avalúo, ¿cuánto vale la propiedad ahorita? Están costando más o menos como unos 115 por ahí. Pero él te está cobrando 125, o sea, está muy Es que le caro. ofrecí que sí, porque le puse 4 propuestas. Entonces, una era el banco, yo le pagaba 100 y le pagaba inmediatamente con el banco. O me daba chance él y le pagaba los 125,000 y me daba 6 meses para yo poder arreglar y ponerla en renta. O sea que el banco te pediría $25,000 y tú tienes en este momento 16,000. ¿Tú puedes conseguirte los $25,000? Por ejemplo, conseguir un préstamo a corto plazo por los otros $9,000 para que no tengas que gastar todo su capital. Podría haber. Porque si tú consigues los $15,000 que tienes y te consigues 10 más, son los 25,000, le ofreces al señor los 100,000, ya te ahorran los 25,000 que estás pagando a sobreprecio. Y lo que haces es que llegas, la remodelas y ya remodelar la propiedad, ¿cuánto vale? Como unos 140, Pues 150. imagínate, si tú vas al banco después de haberle metido los 15,000, ya la propiedad vale 140. O sea, tú puedes refinanciar, si son 140 por punto 25, son $34,000. O sea, 140 menos 34 son 106,000. Entonces, te van a devolver a ti los $25,000 que prestaste más $5,000. ¿Me entiendes? Y ahí pagas los 10,000 que recibiste de préstamo y los 15,000 que usaste en la remodelación. Es un puro problema de flujo y te sale la propiedad gratis. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Sí. Entonces voy, le ofrezco al señor los $100,000, voy al banco, pido los $100,000, doy $25,000, me consigo los 12,000 o los 15,000 para remodelarla. Me imagino que te demorarás unos meses sin afán, ¿de acuerdo? Vas a tener un flujito negativo mientras tanto, haces la remodelación y ahí la propiedad sube de 100 a 140,000, ¿de acuerdo? Entonces tú vas al mismo banco o a otro banco y dices, mire, yo quiero refinanciar esta propiedad, avalúe, vale 140. Entonces le presto $106,000, ¿de acuerdo? Entonces te devuelven a ti lo que tú diste, los $25,000 que diste más $6,000. Entonces tendrías $30,000 ahí en efectivo. Lo único que habrías metido serían $10,000 para la propiedad. Lo que yo digo seguramente es muchísimo más difícil de hacerlo de lo que suena, pero lo que me importa es que me entiendas el concepto. Sí, que voy a ganar más dinero si hago la otra estrategia. Ahora, ¿el señor te deja la propiedad en 100,000? Es que eso es lo que no sé, porque ya negocié y ya prácticamente estaban esperando mi contrato y a él le enseñé la primera que podía pagarle con el banco 100,000 y no le gustó. Lo mismo Claro, porque es que tú le vas a valorizar la propiedad sin que esté a tu nombre. Eso es tremendamente arriesgado. Mira, más vale uno colorido que 100 descoloridos. ¿Sí has oído esa, no? Me da pena. Mira, es muy arriesgado. Encontré otra propiedad que me encantó y que yo realmente nada, me serviría si usted me lo da en $100,000 porque está. Pero primero vas al banco a asegurarte que te prestan esa plata. Y también te aseguras que tú puedes conseguir el dinero que te falta sin ahogar tu empresa. Y revisas lo que yo te estoy diciendo. No me creas nada. Por favor, no me creas nada. ¿Entiendes? Porque yo estoy hablando aquí paja y tú tienes que aterrizar los números de acuerdo a tu realidad, a tus posibilidades, a lo que el banco te pueda, a la posibilidad. O sea, todo lo que yo te estoy diciendo tienes que comprobarlo. Que tú dices que hay que meterle 15,000. Lleva 2 contratistas. Lleva un arquitecto, asegúrate que la ciudad te va a dejar hacer esa remodelación. Si es que necesitas permisos, asegúrate de cuál va a ser tu flujo negativo mientras tú haces la remodelación y consigues el crédito del banco. ¿De acuerdo? Porque mientras haces la remodelación, que tú dices, la haces en 1 mes o 2 meses. Yo creo que un mes porque solo es prácticamente la electricidad. La casa está casi súper bien, la amueblada y hacerle más baños. ¿Eso ya lo hiciste con un contratista o tú lo hiciste a ojo? Llevé a un arquitecto ayer
que ya me está sacando eso, porque sí, lo estoy viendo, ya me dijo, mire, lo de la luz, que lo tengo que ver, y luego lo de los baños, la casa tiene los baños afuera, entonces si no me alcanza, yo digo, bueno, me quedo con esos baños y ya, no empiezo a hacer nada hasta que no pasen los 6 meses, según yo. Pero te das cuenta que cuando tú comienzas a ver el flujo, comienzas a ver otras soluciones que no te cuestan tanto. Entonces tienes que tener todo en el papel. Entonces, mientras tengo la remodelación y se demora 2 o 3 meses que la pueda arrendar, calcula 3 meses. Que si hay algún inconveniente, es que tengo que pagar durante 3 meses la hipoteca y los gastos de la casa. Tengo el flujo para eso, sin que ahogue mi empresa. Todo lo planificas, ¿de acuerdo? Y tú dices, tiene que funcionar de esta manera. ¿Qué te parece? Algo complicado, pero voy a No. volverlo a hacer. ¿Lo entiendes o no? No, sí, lo entendí, pero lo que pasa es que ya como que digamos que cerré el negocio. Tendría que volver a decir a ellos, miren, no, ya no, lo vamos y podemos hacerlo del otro modo. Pero cerré, ¿qué significa? ¿Firmaste un papel? No, no, no. O sea, ya estaba yo solamente viendo lo que me decía el arquitecto, porque ella me dijo, quiero saber qué remodelaciones va a hacer. No, mira, yo tengo un argumento buenísimo. Señor, me da tanta pena con usted, pero yo traje a mi arquitecto y me hizo unas cuentas y eso me sale muy caro y yo no quiero quedarle mal, yo quiero cumplirle. Entonces yo hice los números y yo no puedo cumplirle esos números que yo le dije, no alcanzo y le voy a quedar mal. Y yo prefiero ahorita decirle a usted para que usted haga lo que quiere con su casa, pero no quedarle mal. La forma como yo puedo hacer el negocio es yo voy a ir al banco a ver si puedo conseguir los $100,000. Y mira, lo más probable es que él te va a decir que no. ¿Cuánto lleva él vendiendo la casa? Unos 3 meses. Entonces, mira, si no hay esa, encuentras otra. Y asume que él te va a decir que no. Y lo más probable es que tú le dices, mira, yo tengo otra casa, pero yo lo espero 2 semanas, porque a mí me gusta su casa, pero yo no voy a hacer nada que yo no le pueda cumplir mi palabra. A usted le ha costado mucha platica su casita y yo no quiero enredarme con usted, ni que usted tenga riesgo, ni que tenga problemas. Él se va a molestar, pero te va a agradecer. Sí, porque los $100,000 ya me los dio el banco. O sea, sí los tengo, pero más de eso no. Entonces tú le vas a decir, esto es lo que yo tengo. ¿Y cuánto tienes sin descapitalizarte? Los 15. Los 15, pero ya no podría remodelar nada. ¿Cuánto para remodelar ahorita lo mínimo? No le hagas los baños. Tendría que preguntar, pero yo había calculado unos $3,000. Perfecto. ¿Y con eso la casa ya valdría 140,000 o no? No, porque no le hubiera modificado mucho. ¿Te das cuenta, Anita, que cuando comenzamos a hablar, te das cuenta que necesitas más plata de la que habías pensado? Sí, más o menos sí. Entonces, haz la cuenta. Y yo veo que el negocio es libre, está bien. Entonces, a lo mejor es primero remodelarla para que suba el precio y refinanciar con el banco y después le compro los muebles. Y los muebles los puedes comprar de segunda en Mercado Libre, bla, bla, que en última los muebles no es gran cosa, no valoriza mucho la casa, es la funcionalidad de rentarla. ¿Entendiste el concepto que te estoy sugiriendo? Que está bien. A ver qué me dicen. Lo más probable que te va a decir es Que no. y si entiendes lo que estoy diciendo, lo puedes hacer en otra casa porque tú dices que había muchas por ahí o no. Sí, estaba otra que también ya me salió, pero quieren 125, es lo que menos me la dejan. ¿Listo? Y vas a encontrar lo que tú quieres. Lo que tú le dices a la gente es sin afán. Hazlo bien, buscando y vas a encontrar lo que tú quieres. Bueno, ¿qué aprendiste hoy, Anita? Que tengo que esperar más, tengo que seguir estudiando y no irme con las primeras propuestas, ¿verdad? Así que voy a seguir viendo cómo, porque es bien viable la casa, o sea, sí me gusta, pero ojalá que él me acepte financiarla con el banco. Mira los números. La otra opción es que él te acepte hacer la escritura. Es que me parece que si te acepta hacer la escritura por 125,000, estás perdiendo $25,000. Haz los números, a lo mejor él le baja 110, pero que te haga la escritura. Entonces tú le puedes empezar con una cuota inicial más baja que 25% y después refinancias con el banco. No va a ser tan bueno, pero haz los números. ¿Qué le dirías a una persona que diga, no, yo nunca he invertido en bienes raíces y he trabajado muchos años, pero no se me ve la plata? ¿Qué le dirías ahora? Que es más fácil de lo que uno piensa. Y lo mismo que la mente le dice a uno, no, ¿cómo vas a creer que te van a dar? O sea, porque yo dije, jamás me va a aceptar esta propuesta este señor. Y me dijo que sí. Y después dije, no está tan difícil, capaz que la otra casa también me sale. Y también me salió. O sea, lo que pasa es que tampoco puedo tomar el montón, pero es fácil. Lo que pasa es que hay que, como dicen ustedes, buscar, 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 buscar. Y entre la búsqueda sale algo. Muy bien. Señora, muchas gracias. Y a ti que estás viendo esto, fíjate todas las opciones que tienes. Si tú preguntas y buscas y buscas y buscas, vas a encontrar oportunidades. La educación financiera es el recurso más valioso para ganar dinero, más que el dinero. Y de verdad, te invito a que mires nuestros programas. Mira, Anita había trabajado muchos años
una vendedora espectacular. Mira cómo tú puedes convertir tus ingresos en dinero que te va a dar más ingresos, porque en últimas, los activos no te hacen rico. Los activos te pueden generar gastos. Lo que te hace rico son los bienes raíces que te producen ingreso pasivo. Y esos te permiten ingreso pasivo sin trabajar. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieras. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.